Una mañana, a sangre fría, ceñí un nudo corredizo en torno a su cuello y lo ahorqué colgándolo de la rama de un árbol. Lo ahorqué con mis ojos llenos de lágrimas, con el corazón desbordante del más amargo remordimiento. Lo ahorqué porque sabía que me había amado y reconocía que jamás tuve motivo alguno para encolerizarme con él. Lo ahorqué porque comprendía que al hacerlo cometía un pecado mortal que comprometía mi alma, hasta el punto de colocarla lejos incluso de la misericordia infinita de Dios. En la noche siguiente al día en que realicé tan cruel acción, me desperté del sueño el grito de ¡Fuego! Ardían las cortinas de mi lecho y la casa era una gran hoguera. Mi mujer, mi criado y yo logramos escapar venciendo grandes dificultades. La destrucción fue total. Quedé arruinado y me entregué desde entonces a la desesperación. No pretendo establecer relación alguna entre causa y efecto con respecto a mi crueldad y el desastre. Estoy por encima de tal debilidad. No obstante, me limito a dar cuenta de una cadena de hechos y no quiero omitir el menor eslabón. Visité las ruinas un día después del incendio, excepto una. Todas las paredes se habían derrumbado. Esta excepción la constituía un delgado tabique interior, contra el cual se apoyaba la cabecera de mi lecho. Allí, la construcción había resistido en gran parte a la acción del fuego, hecho que atribuía a que había sido reparada hacía poco. En torno a aquella pared se congregaba la multitud, y numerosas personas la examinaban con gran atención. Excitaron mi curiosidad las palabras extraño, singular y otras expresiones parecidas. Entonces me acerqué y vi, semejante a un bajo relieve esculpido sobre la blanca superficie, la figura de un gigantesco gato. La imagen estaba copiada con exactitud prodigiosa. Rodeaba el cuello del animal una cuerda. Apenas observé la aparición, porque no podía considerar aquello más que una aparición, me sobrecogió una terrible mezcla de asombro y pánico. Por fin vino en mi ayuda la reflexión, y recordé que el gato había sido ahorcado en un jardín contiguo a la casa. A los gritos de alarma, este jardín fue invadido de inmediato por la muchedumbre, y el animal debió ser descolgado por alguien y arrojado a mi cuarto por la ventana, sin duda con el propósito de despertarme. El derrumbe de las restantes paredes había comprimido a la víctima de mi crueldad en el yeso todavía fresco de la pared recién restaurada, y la cal, en combinación con las llamas y el amoníaco del cadáver, plasmaron esa imagen tal como yo la veía. Intenté satisfacer así mi razón, aunque no mi conciencia, en la que quedó una huella profunda del sorprendente caso. Durante varios meses no pude liberarme del fantasma del gato, y nació en mi alma una especie de remedio de remordimiento. Llegué incluso a lamentar la pérdida del animal y a buscar en torno a mí, en los miserables tujurios que frecuentaba, otro felino parecido que pudiera sustituirle. Una noche, hallándome medio aturdido en un bodegón, llamó mi atención un objeto negro en lo alto de uno de los grandes barriles de ginebra y ron que componían el mobiliario más importante del lugar. Desde hace algunos momentos observaba este tonel y me sorprendió no haber advertido de lo que estaba colocado encima. Me acerqué y lo toqué. Era un gato negro, enorme, tan corpulento como Plutón, al que se me asemejaba en todo, salvo en un detalle. Plutón no tenía un solo pelo blanco en todo el cuerpo, y este poseía, aunque en forma indefinida, una señal de pelos albos, como un collar sobre el pecho. Apenas lo toqué,
Se levantó repentinamente, ronroneando con fuerza. Se restregó contra mi mano y pareció contento. Era el animal que buscaba. Me apresuré a hablar con el dueño y le propuse que me lo vendiera, pero él no manifestó interés alguno por el animal. No lo conocía, no lo había visto nunca. Seguí acariciándolo y cuando me disponía a regresar a mi hogar, el gato se mostró dispuesto a ir conmigo. Se lo permití y caminamos hacia mi casa. Cuando llegamos se encontró como si fuera en la suya y se convirtió rápidamente en el mejor amigo de mi mujer. Sin embargo, muy pronto surgió en mí una inexplicable antipatía hacia él. Sucedía, precisamente, lo contrario de lo que yo había esperado. No sé cómo ni por qué ocurrió esto, pero su evidente ternura me enojaba y casi me fatigaba. Poco a poco, estos sentimientos de disgusto y fastidio fueron aumentando, hasta convertirse en la amargura del odio. Principié a evitar su presencia. Una especie de vergüenza mezclaba el recuerdo de mi crueldad, me impedían maltratarlo. Y durante algunas semanas me abstuve de golpearlo o tratarlo con violencia. Pero, gradual e insensiblemente, llegué a sentir por él un horror indecible. En silencio, lo eludía como si huyera de la peste. Lo que me despertó abiertamente el odio por el animal fue el descubrimiento que hice a la mañana siguiente de haberlo llevado conmigo. Como Plutón, también este gato había sido privado de uno de sus ojos. Esta circunstancia, en cambio, contribuyó a hacerlo más grato a mi esposa, quien, como ya he dicho, poseía una ternura que en otro tiempo fue mi rasgo característico y el manantial de agrados sencillos y puros. Pero el cariño que el gato me demostraba parecía crecer en razón directa a mi odio hacia él. Con tenacidad increíble seguía constantemente mis pasos. Se ovillaba bajo mi sillón o saltando sobre mis rodillas. Me cubría con sus caricias espantosas. Si me levantaba, se metía entre mis piernas y casi me derribaba. O bien trepaba por mis ropas, clavando sus largas y agudas garras en mi pecho. En esos instantes hubiera querido matarlo de un golpe, y me lo impedía el recuerdo de mi primer crimen. No, lo que me detenía me apresuró a confesarlo. Era un verdadero terror al animal. Este miedo no era, positivamente, a un daño físico. Sin embargo, es difícil definirlo de otro modo, y casi me ruboriza aceptarlo. Aún en esta celda de malhechor, me avergüenza declarar que el pánico que me inspira ese gato se había acrecentado a causa de una de las fantasías más perfectas que es posible imaginar. No pocas veces, mi mujer llamó mi atención con respecto al carácter de la raya blanca en torno al cuello, que constituía la única diferencia perceptible entre este animal y aquel que yo había matado. Aunque grande, tuvo primitivamente, como ya lo he dicho, una forma indefinida, pero gradualmente, pasando por diversas fases, había adquirido una rigurosa nitidez de contornos. En este momento era la imagen de un objeto que me hace temblar y me obliga a mirarlo como un monstruo de horror y repugnancia. Era la imagen de una cosa abominable y siniestra, la horca, máquina de espanto y crimen, de muerte y agonía. Yo era, entonces, verdaderamente un miserable, una bestia brutal. Ay, ni de día ni de noche
conocía ya la paz ni el descanso. Ni un solo instante durante cada jornada se alejaba de mí ese animal. Bajo tales tormentos sucumbió lo poco de bueno que quedaba en mí. Infames pensamientos se me hicieron íntimos. Las más sombrías, las más repugnantes ideas eran acariciadas por mi mente. La tristeza de mi humor se acrecentó hasta hacerme aborrecer todas las cosas y a la humanidad entera. Mi mujer, sin embargo, no se quejaba nunca. Era siempre mi paño de lágrimas. La más paciente víctima de las repentinas, frecuentes e indomables. Un día, por un quehacer doméstico, me acompañó al sótano del viejo edificio donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. Por los delgados peldaños de la escalera me seguía el gato, y cuando me hizo tropezar, me exasperó hasta la locura. Apoderándome de un hacha y olvidando el espanto que había detenido hasta entonces mi mano, dirigí un golpe al animal. Habría sido mortal si lo hubiese alcanzado como quería, pero mi mujer me detuvo. Esta intervención me provocó una rabia endemoniada. Liberé mi brazo y sin pensarlo ni un segundo, le hundí el hacha en el cráneo. Mi esposa cayó muerta instantáneamente. Realizado el horrible asesinato, inmediata y resueltamente procuré esconder el cuerpo. Me di cuenta de que, ni de día ni de noche, lograría hacerlo desaparecer de la casa sin que se enteraran los vecinos, y asaltaron mi mente varios proyectos. Por un instante pensé. Después resolví cavar una fosa en el piso del sótano. Luego decidí arrojarlo al pozo del jardín. Cambié de idea y decreté embalarlo en un cajón, como una mercancía, y encargar a un mandadero que se llevase de casa, facturándolo a cualquier destino. Finalmente, me detuve ante un plan que consideré el más factible. Determiné emparedarlo, como dicen que hacían en la... El sótano parecía estar construido a propósito para este proyecto. Los muros no estaban levantados con el cuidado habitual y no hacía mucho tiempo habían sido cubiertos en toda su extensión por una capa de yeso que tomando cuanta precaución es imaginable, me procuré una argamasa de cal y arena. Preparé una mezcla que no podía distinguirse de la primitiva y cubrí cuidadosamente. Existía, por otra parte, una saliente en uno de estos muros, producida por una chimenea artificial que quedó tapada. No dudé que me sería fácil quitar los ladrillos de aquel sitio, colocar allí el cadáver y emparedarlo. De manera que no me engañé en mis cálculos y, ayudado por una palanca, separé sin mayor dificultad los ladrillos. Luego coloqué el cuerpo contra la pared interior y lo sostuve en esa postura hasta restablecer sin gran... Tomando cuanta precaución es imaginable, me procuré una argamasa de cal y arena. Preparé una mezcla que no podía distinguirse de la primitiva y cubrí cuidadosamente. Cuando terminé, acepté que todo había resultado perfecto. La pared no presentaba la más leve señal de arreglo. Con sumo cuidado barrí el piso y recogí los escombros. Miré triunfalmente a mi alrededor y me dije. Enseguida, la primera idea fue buscar al felino causante de tan tremenda desgracia, porque, al fin, había resuelto matarlo. Si en aquel momento lo hubiera encontrado, nada habría evitado su destino. Pero parecía que el animal, ante la violencia de mi cólera, se había alarmado y procuraba no presentarse.
desafiante. Es imposible describir o imaginar la intensa, la apacible sensación de alivio que trajo a mi corazón la ausencia de la detestada criatura. No se presentó en toda la noche, y esta fue la primera que gocé desde su llegada a la casa. Dormí tranquila y profundamente. Sí, transcurrieron el segundo y el tercer día. Mi verdugo no vino, y respiré una vez más como un hombre libre. En su terror, el monstruo se había alejado para siempre de aquellos lugares. Ya no volvería a verlo jamás, y mi dicha era infinita. Me inquietaba muy poco la criminalidad de mi tenebrosa acción, aunque se abrió una especie de sumario que intentó ciertas averiguaciones. También se dispuso un reconocimiento, pero, naturalmente, nada podía descubrirse. Al cuarto día se presentó inopinadamente en mi casa un grupo de agentes de policía y procedió de nuevo a una rigurosa inspección. Confiando en lo impenetrable de aquel escondite, los agentes quisieron que los acompañara en su revisión y fue examinando hasta el último rincón de la casa. Por tercera o cuarta vez bajaron al sótano. Como el de un hombre que reposa en la inocencia, mi corazón latía pacíficamente. Recorrí el sombrío lugar de punta a punta. Crucé lo que me pedía indiferente a otro. Plenamente satisfecha, la policía se disponía a abandonar la casa, pero era demasiado intenso el júbilo que yo experimentaba para que pudiera reprimirlo. Sentía la viva necesidad de decir una palabra tan solo, de triunfo. Señores, dije cuando los agentes subían la escalera, es para mí una gran satisfacción haber desvanecido sospechas. Les deseo a todos ustedes buena salud. Vuelvan a verme. Tienen ustedes aquí una casa muy bien construida. No sabía lo que hablaba en mi desatinado afán de decir algo. Puedo asegurarles que esta es una edificación excelente. Estos muros... ¿Cómo? ¿Se van ustedes, señores? Estos muros están edificados con una gran solidez. Entonces, en una fanfarronada imbécil, golpeé con fuerza con mi bastón. ¡Ah! ¡Que Dios me proteja y me libre de las garras del demonio! Apenas hundió en el silencio el eco de mis golpes. Una voz respondió desde el fondo de la tumba. Era primero una queja velada, entrecortada como el sollozo de un niño. Después se convirtió en un gemido prolongado, sonoro y continuo, infrahumano, un alarido mitad de horror y mitad de triunfo, como solamente podría brotar del infierno. Me sentí desfallecer y, tambaleándome, caí contra la pared opuesta. Los agentes se detuvieron un instante en los escalones. La sorpresa y el pavor los habían dejado atónitos. Un momento después, 12 brazos robustos derribaron la pared, que cayó a tierra de un golpe. El cadáver, muy desfigurado ya y cubierto de sangre coagulada, sobre su cabeza, con las rojas fauces dilatadas y llameando el único ojo, se posaba el terrible animal cuya astucia me llevó al asesinato y cuyo aullido revelador me entregaba al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba.